Hola, bienvenido. Hoy vamos a realizar la práctica de puesta en marcha y paro de un motor mediante dos pulsadores colocados en distintos sitios. Vamos a trabajar tanto el circuito de maniobra como el circuito de fuerza. Te aconsejamos que antes de comenzar repases la unidad didáctica correspondiente para que comprendas a la perfección todo lo que vamos a tratar. ¿Preparado? Recuerda que puedes pausar este audiovisual cuando lo necesites. Tómate tu tiempo al realizar el ejercicio. ¡Comenzamos! Para la correcta realización de la práctica necesitamos tablero de prácticas ATI1, un destornillador plano, cable negro y azul, tijeras, un motor trifásico de 0,37 kilovatios, un condensador de 25 microfaradios, cables de alimentación. Es importante que todos estos materiales los prepares antes de comenzar con el ejercicio. Así evitarás perder tiempo en buscar alguna herramienta que te falte durante la práctica. Conseguiremos nuestro objetivo si el motor funciona cuando pulsemos el pulsador de marcha S3Q o desde otro punto distinto si pulsamos S4Q. Una vez puesto en marcha el motor, aunque soltemos el pulsador de marcha, seguirá funcionando, puesto que el contactor K1M se realimentará a través de su propio contacto. Si durante el funcionamiento del motor accionamos cualquiera de los pulsadores de paro S1Q o S2Q, el motor se parará por quedarse sin tensión la bobina. Como seguridad para evitar sobrecargas del motor, se dispone de un relé térmico F2F, que en caso de avería abrirá su contacto parando el motor. Comenzamos alimentando el cuadro a la corriente eléctrica. Conectamos el cable de alimentación al magneto térmico. Y este a su vez lo conectamos al diferencial utilizando cable negro y azul. Un paso muy importante es familiarizarte con el esquema del circuito. Te recomendamos que lo tengas a mano. Vamos a verlo. F2F, relé térmico de protección. S0Q, pulsador de emergencia, normalmente cerrado. S1Q, pulsador de paro, normalmente cerrado. S2Q, pulsador de paro remoto, normalmente cerrado. S3Q, pulsador de marcha, normalmente abierto. S4Q, pulsador de marcha remoto, normalmente abierto. K1M, contactor. En primer lugar, presentamos el cuadro de automatismos con el que vamos a trabajar. Conectamos la borna marcada con la letra L1 con el contacto 95 del relé térmico F2F. Utilizamos cable negro. A continuación conectamos el contacto 96 del relé térmico F2F con el contacto número 1 de la cámara normalmente cerrada de la seta de emergencia S0Q.
¿Cómo vas? Hasta aquí todo genial, ¿verdad? Continuamos con nuestra práctica. Pasamos al montaje del conductor que une el contacto número 2 de la cámara normalmente cerrada de la seta S0Q con el contacto 1 de la cámara normalmente cerrada del pulsador de paro S1Q. Conectamos el contacto número 2 del pulsador de paro S1Q con el contacto 1 del pulsador de paro remoto S2Q. Ahora unimos el contacto 2 de la cámara del pulsador remoto S2Q con los pulsadores de marcha S3Q y S4Q en su contacto 3. Y con el contacto 13 del contactor K1M, que hará de realimentación junto al 14. Recuerda que siempre que salgas del cuadro eléctrico debes hacer las conexiones a los elementos exteriores a través de unas bornas de conexión. La conexión de estos contactos de marcha y realimentación ha de hacerse en paralelo. Cerramos el circuito en paralelo entre los contactos de marcha y el contactor K1M. Uniendo los contactos 4 de los pulsadores S3Q y S4Q junto al contacto 14 del contactor K1M, pasando por bornas y el contacto A1 de la bobina del mismo. Unimos la bobina del contactor A2 con el neutro de la instalación para cerrar el circuito. Utilizamos cable azul. Llegamos al ecuador de nuestra práctica. Hemos finalizado el circuito de maniobra, por lo que pasamos a realizar el circuito de fuerza. Repasamos nuestro esquema de circuito de fuerza. Es importante tenerlo cerca durante el ejercicio, así cualquier duda que nos surja siempre podemos echar un vistazo. F1F, fusibles de protección. F2F, relé térmico de protección. M1M, motor trifásico. C, condensador. Colocamos dos bornas de alimentación exclusivas para fuerza, que irán conectadas a las bornas de alimentación de maniobra. Las bornas nuevas irán marcadas con las letras L2 y N. Una vez tengamos preparadas las bornas, comenzamos el montaje de los cables de fuerza. Unimos las bornas L2 y N con los contactos 1 y 5 del contactor K1M. Al trabajar con tensión monofásica, el relé se dispara por falta de una de las fases. Por ello vamos a engañar al relé térmico F2F para que esto no ocurra. Para evitarlo, conectamos el contacto 2 del relé térmico F2F con el contacto 3 del contactor K1M, de tal manera que esta fase pasará dos veces por el relé, haciendo que éste piense que está trabajando en trifásica. Una vez realizada la conexión, ya solo nos queda unir las bornas 4 y 6 del relé con las bornas de salida del cuadro, que nombramos con las letras V y W. Ya solo nos queda conectar el motor, pero antes hay que prepararlo porque se trata de un motor trifásico. Utilizamos un condensador que nos permitirá crear una tercera fase ficticia que hará que el motor gire sin problemas. Como vemos en la placa de características, nuestro motor tiene una potencia de 0,37 kilovatios.
Para poder trabajar con este motor en monofásica, tendremos que colocar entre dos de sus fases un condensador de 25 microfaradios. Una vez conectadas las chapas del motor, conectamos el condensador. Unimos una de las bornas del motor a la borna identificada como V. El otro conductor del condensador lo unimos a otra de las bornas del motor que no tenga conexión con ningún conducto activo. En este caso, W. Recuerda tener siempre el panel limpio. Quita los trozos de cable que te hayan sobrado y para que los cables no se salgan de las canaletas, usa las tapas. Te quedará todo más ordenado. Si has estado atento, te habrás fijado que nuestro condensador es de 25 microfaradios. ¿Sabes por qué? Claro, porque el condensador nos ayudará a alimentar desde una sola fase a dos de las conexiones del motor trifásico. La cantidad de microfaradios del condensador depende de la potencia que utilicemos. Para calcularla existe una fórmula, pero no te la vamos a desvelar aquí. Recuerda que toda esta información la tienes en la unidad didáctica. Vamos a comprobar si el automatismo que hemos realizado funciona. Antes de conectar nuestro circuito a tensión, nos aseguraremos de que tanto el interruptor magnetotérmico como el diferencial están desconectados. Los disparos de ambos interruptores deben estar en posición off, hacia abajo. Conectamos a red. Ponemos en on tanto el interruptor magnetotérmico como el diferencial, disparos hacia arriba. Accionamos el pulsador verde S3Q que pondrá en marcha nuestro motor. ¿Es la única manera de poner en marcha nuestro motor? Por supuesto que no. Nuestro motor se activará también si pulsamos S4Q. El motor se accionará al pulsar S3Q o S4Q. Finalmente vamos a comprobar los paros. ¿Sabrías enumerar qué tipo de paros tenemos en nuestro panel? Pulsador de paro S1Q, pulsador de paro remoto S2Q, seta de emergencia S0Q. Repasamos los pasos de la práctica. Prepara el material antes de comenzar. Ten cerca el esquema de la práctica. Realiza el circuito de maniobra. Cablea el circuito de fuerza. Comprueba la práctica. ¿Cómo ha ido? Ha resultado sencillo, ¿verdad? Acuérdate de que tienes toda la teoría en la unidad didáctica correspondiente. Cualquier duda que hayas tenido, pregúntale a tu entrenador técnico. Una única cosa, intenta hacer de nuevo la práctica sin ver este audiovisual. Luego, dale al play y comprueba si has seguido todos los pasos correctamente. ¡Hasta la próxima!